Cuando se trata de seducir a una mujer son muchas las cosas que están en juego. En el vídeo de hoy, te proporcionaremos información sobre aspectos psicológicos y sexuales que son desconocidos para muchos respecto a hombres y mujeres. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. Algunas mujeres encuentran atractivo tener relaciones sexuales sin medias, ya que esto les permite experimentar y disfrutar más del contacto mutuo. En el caso de que una mujer se esté adentrando en el mundo del sexo anal, suele sentirse más cómoda y segura cuando su pareja la acaricia por esa zona específica. Este tipo de estimulación contribuye a fortalecer su confianza en esa intimidad cada vez más. Siempre le encanta que su pareja le acaricie por la puerta de atrás. A dar el siguiente paso, a algunas mujeres les encanta que les acaricien el ano mientras están siendo penetradas en la posición de perrito. Esto las puede llegar a excitar tanto que pueden llegar al orgasmo. Las chicas, cuando están despechadas, buscan consuelo en sus amigos hombres, pretendiendo ser entendidas. Inclusive alguna puede buscar algo más, así que puede conseguir llevarte un premio. Las parejas que ya llevan tiempo en su relación amorosa se permiten conocerse más en el sexo y experimentan cosas para salir de la rutina. Tener sexo en la ducha es uno de los placeres de la vida que tienes que disfrutar. Aunque el espacio se ha reducido y solo se puedan practicar algunas posiciones, sentirás que tu pareja se está entregando por completo, mientras el agua les recorre el cuerpo. No sientas pena si comienzan a sudar haciendo el delicioso. Pues se trata de la mejor parte. De esta forma aseguran que la estás pasando muy bien y su confianza aumentará. Si tu chica no lubrica mucho, de seguro siente una incomodidad. Es por eso que ahora puedes conducirla a utilizar algún lubricante vaginal para que su experiencia sea completamente placentera. La mujer es más juguetona por naturaleza, por eso encuentra más fácil la conexión con juguetes sexuales. Agrégalos para mejorar tu experiencia sexual en pareja. La mujer encuentra más placer en el sexo cuando se calienta antes de la acción. Porque es importante que antes del sexo la acaricie suavemente hasta conseguir el punto G. Las mujeres sienten más placer al ser tocadas suavemente en la zona vaginal que de manera brusca. Así que ten cuidado cómo tratas a tu chica. Algunas mujeres prefieren ser acariciadas justo en el clítoris en manera circular, ya que este es el punto en el cual sienten mayor excitación. Una investigación a partir de citas rápidas arrojó un resultado curioso: los hombres que muestran inteligencia emocional, los que tienen facilidad para aceptar sus sentimientos y hablar de ellos, resultan más atractivos para las mujeres. La mayoría de mujeres jóvenes prefiere que ellos se depilen completamente su parte íntima por estética e higiene. Hay que normalizar la masturbación como un inicio importante para conocerse sexualmente. El 25% de las mujeres les encanta tocarse delante de sus parejas. Grabarse durante el sexo aumentará la pasión y deseo entre la relación sexual. Conviértete en estrella porno y bríndale a tu pareja una experiencia inolvidable. Durante el sexo, la mujer puede irritarse debido a la fricción del pene. Es por eso que debes realizar pausas para no hacer daño. Puedes compensar con un buen sexo oral. El contacto visual con la mujer a la hora de realizar el delicioso es la parte más importante. Ya que cuando tienes sexo con una chica, ella fijará su mirada en tus ojos con la intención de ver si realmente te está gustando. A las mujeres les resulta bastante interesante cuando a un hombre también se le agüita su amiguito. Así que no sienta pena, al contrario, es un buen acelerador del orgasmo. La mujer suele tener más ganas y estar más dispuesta a tener relaciones sexuales justo después de que termine su periodo. Si te preguntas por qué tu chica tiene las mejillas rojas mientras hacen el delicioso, esto es normal. El aumento del flujo sanguíneo durante las relaciones sexuales hace que muchas personas se pongan rojas en la cara, el pecho y los genitales. Una de las fantasías sexuales más comunes para el 3% de las mujeres es realizar un trío con otra mujer y su pareja. El arte amatorio no consiste solamente en la penetración y en manifestar prisas para llegar al orgasmo, sino que hay mucho más. Si siempre que tengas sexo, no te pierdas los detalles como morder, arañar, abrazar y susurrar. Si realmente le atraes a una chica, buscará hacer contacto contigo de manera muy directa, incluso ella te estará dando las señales, solo mantente atento. La mirada hablará más de lo que dices.
Si una mujer levanta una ceja mientras te mira, puede significar que está muy interesada en ti. Puedes saber si tu mujer quiere tener sexo anal contigo, si disfruta que la toques. Y al contrario de incomodarse, adopta una posición y se relaja para seguir disfrutando. La mayoría de las mujeres, cuando se sienten engañadas porque les fueron infiel, buscan venganza con un amigo cercano a su pareja. A muchas parejas les encanta hablar sucio mientras practican el delicioso, realmente puede darle más emoción. No a todas las mujeres les gusta. Pero al menos al 25% de ellas les gusta sentir que un hombre las azote en la cama con juegos bruscos como nalgadas o ser sujetadas del cuello mientras están siendo fuertemente penetradas. Algunas mujeres prefieren chicos jóvenes. Según estudio en este tipo de relaciones es que las mujeres se sienten con más confianza en el plano sexual. Hay muchas mujeres que solo buscan pasar el rato con un hombre más joven y muchas otras que buscan encontrar su amor verdadero. Las sensaciones continuadas de calor y frío en algunas zonas erógenas también pueden generar excitación. Asimismo, acariciar el cabello de su compañero. ¿Sabías que cuando una mujer está excitada sexualmente, sus pezones cambian de tamaño? ¿Sabías que toda mujer tiene el cuerpo asimétrico con respecto a los senos? Esto corresponde a un aumento de mama izquierda. Una mujer puede tener 2 orgasmos a la vez, el anal y el vaginal. Para ello debes penetrar en la posición del perrito e insertar el dedo pulgar en su ano. A la vez ella debe estar totalmente relajada, pero con la práctica puedes provocarle una experiencia única. ¿Sabías que si tu pareja puede descubrir tu experiencia sexual en un solo acostón? Sí, la experiencia es algo que no se oculta. Existen mujeres que son alérgicas al semen. Sucede cuando el sistema inmunitario reacciona de forma dañina a las proteínas que se encuentran en él y se irritan. Algunas mujeres solo logran conseguir el orgasmo si ellas mismas lo provocan en una posición específica, y es normal, significa que conocen su cuerpo y son consideradas de carácter independiente, y hemos llegado al final de este vídeo. Si quieres seguir disfrutando de contenido como este, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones.